Hola, hola, yo soy Mariana y hoy te voy a contar cómo cuido a mis suculentas. Bienvenidos a un nuevo video. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subí un nuevo video. Hoy quise hacer este video porque sé que las suculentas son plantas que les encantan a muchas personas y la verdad es que son todo un tema. Muchas personas dicen que las suculentas son como los cactus, que los cactus son suculentas, que todas se cuidan como los cactus, que son muy fáciles, muy sencillas, que no requieren de mucha atención, que no hay necesidad de regarla casi nunca, y la verdad es que no hay nada más falso que eso. Es verdad que los cactus son súper sencillos, que no requieren de mucho riego ni de mucha atención, pero eso no aplica con todas las suculentas. Este va a ser un video de cuidados generales, porque no les voy a decir cómo se cuida cada uno, sino cómo hago yo con todas mis suculentas, cómo sé qué cuidados debo darle y algunos tips y cosas que no debes hacer cuando tienes unas suculentas. Lo primero que hago cuando voy a un vivero a comprar una plantita, una suculenta, en general una suculenta o cualquier planta, es investigar sobre los cuidados de la planta. Yo leo mucho cómo debo cuidar a mi planta, cuáles son los cuidados que debo darle, cuánta luz, cuánta agua, cuánta humedad y a qué es sensible mi planta. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, que lo sepan. El segundo punto es que yo aclimato a mis suculentas. ¿Y qué quiere decir esto? Que no todas las suculentas son de sol, pero las que sí lo son, a lo mejor no están acostumbradas al sol directo. Recuerden que muchas de las suculentas en muchos viveros no están a la intemperie, no están llevando el sol directamente, y cuando llegan a casa, ellas están en el vivero en un ambiente controlado, y cuando llegan a casa la ponemos en el jardín en donde le da el sol directo durante todo el día. Esto, aunque la planta sea de sol, aunque la planta le guste llevar mucho sol, puede que ella no esté aclimatada o sea, no esté acostumbrada al sol durante todo el día y sus hojitas se quemen. Lo que les hace pensar es que, mira, esta suculenta no es de mucho sol, y realmente no es así, sino que no está acostumbrada. Entonces es muy importante que sepan cuánto sol deben darle y se fijen en el ambiente del vivero si la suculenta está a pleno sol o no. Entonces, ¿cómo hago para aclimatar a mi suculenta? Que sé que es de sol, pero en el vivero no estaba a pleno sol. Lo que yo hago es que la primera semana las dejo unas 4 horas de sol por la mañana. Eso es muy importante, que sea por la mañana, porque el sol de la mañana es mucho más suave que el de la 1 o 2 de la tarde. Y esa primera semana o 10 días va a pasar solamente llevando sol directo unas 4 horas. Y voy a ir aumentando ese tiempo progresivamente hasta que vea que llega a las 4 de la tarde durante un tiempo y la planta no se quema. Si tú no le das a tu suculenta el sol que ella necesita, va a pasar esto, que te va a crecer a lo largo. Se va a etiolar la planta. Etiolar significa que va a crecer hacia arriba y va a perder la forma de roseta. Entonces, la única manera de arreglar esta situación es cortar a la planta. No queda de otra que cortar a la planta un poquito por debajo de donde está ya formada la roseta y volver a plantar. Bueno, si quieres plantarla de una vez, vas a tener que esperar que se cicatrice un poco, una semana por lo menos, para plantarla, porque si la plantas con el corte recién hecho, pues puede que se te pudra la suculenta cuando vayas a regar. Entonces no es lo más conveniente. Ok, como pueden ver, esta suculenta también está etiolada. Esta suculenta no ha llevado el sol que ella necesita. Esta planta es la misma que esta, y miren cómo está esta en forma de roseta y miren cómo está esta. También pasa que
además de que crecen a lo largo, sus tallos se alargan, las hojitas se ponen súper débiles y de nada se caen. Aquí tengo 2, 4, 5 hojitas que se le han caído, de nada rozar a la planta ya se caen. Entonces eso significa que la planta está muy débil porque necesita sol. ¿Ven? Uy, justamente se me acaba de caer otra hoja. Eso no está nada bien. Quiero que vean la diferencia de cerca de esta echeveria, que está en perfecta forma, ha crecido como debe crecer, y que vean más de cerca a esta. Miren cómo ha crecido, miren cómo se le ven los tallos alargados. Esto realmente no debería pasar, no tiene forma de roseta. Hay que cortarla, hay que definitivamente cortarla para que crezca de una mejor manera y empezarle a dar luz directa, sol directo, porque está muy débil. Miren, estas son las hojitas que les estaba mostrando que se les han caído. El tercer punto del que quiero hablarles es del riego. ¿Cómo riego a mis suculentas? Básicamente lo que hago es tocarlas. Con tocarlas, con sentir sus hojitas aguaditas y con verlas arrugadas, sé que ya necesitan riego. Como saben o no, las suculentas en sus hojitas retienen agua. Entonces eso precisamente es lo que las hace tan delicadas y tan sensibles al exceso de agua. Si le das agua de más y la planta la absorbe, pues probablemente la hojita, o en el caso más grave, la planta se te va a podrir. Y bueno, eso es algo que no queremos. Entonces lo que yo hago es, como ya les dije, tocarlas, ver si las hojitas están firmes o si están aguaditas. Si están aguaditas es que significa que les hace falta agua y la riego. Por ejemplo, esta les voy a hacer un video un poquito más de cerca para que vean cómo ya tiene las hojitas de abajo arrugadas. A esta planta ya yo sé que le hace falta riego. Con los Litops también hago lo mismo. Realmente desde que los compré hace como unas 2 semanas no los riego. Aquí tengo a los Litops, unas suculentas muy curiosas. También se llaman piedras vivas y no llevan sol directo. Mucha luz, pero sin sol directo. Son plantas súper curiosas que de verdad es increíble que exista una planta así. No los he regado, de hecho los trasplanté y no veo que les haga falta riego. Sí los siento un poquitito aguaditos, pero todavía no llego a verlos arrugados, entonces todavía no los he regado. También sé que son plantas súper delicadas y como están tan chiquitos la mayoría, pues sé que pueden sufrir más si los riego que si no los riego. Las suculentas, cuando les hace falta agua, se deshidratan, pero no llegan al punto de morirse. Por ejemplo, esta planta que tengo por aquí, esta echeveria, una vez cuando estaba recién comprada yo la deshidraté. La dejé pasar mucha sed y fue cuando me di cuenta de que realmente la planta necesitaba agua, porque eso es otro detalle, cuando la regaba con poca agua. Y bueno, tenemos que ser un poquito considerados si vemos que la planta tiene muchas hojitas muy arrugadas y débiles. Entonces yo lo que hacía era regarla con muy poca agua y a la suculenta no le alcanzaba. Entonces eso hizo que se me deshidratara. Cuando eso pasa, debes empezar a regar por lo menos cada 4 o 5 días a tu suculenta con bastante agua, hasta que tú veas que ya todas las hojitas están firmes. Debes ponerte como un plan de riego cuando tienes a tus suculentas deshidratadas. En cuanto al sustrato que uso para ellas, es un sustrato muy suelto. Yo mezclo una medida de sustrato universal por una medida de perlita y una medida de vermiculita. También muchas personas usan piedra pómez, piedra de río. A mí es lo que me ha funcionado, es lo que he usado desde el principio con ellas y la verdad es que me va muy bien, tanto el sustrato de suculentas como la mezcla que ya les dije. Una medida de sustrato universal con una de perlita y una de vermiculita.
Eso lo hago cuando la planta ya está grande. Por ejemplo, esta, cuando ya la planta está mucho más desarrollada y no es una planta chiquitita, como por ejemplo esta. Cuando las suculentas están muy chiquititas, cuando están bebés, incluso cuando están así, así de chiquititas, yo lo que uso es un sustrato un poquito menos drenante, porque las plantas cuando están chiquititas, cuando las suculentas están muy chiquititas, ellas te van a pedir agua más seguido. No todas, como ya les dije, son un tema y son un tema como que muy amplio porque hay una gran variedad. No todas te van a pedir agua más seguido cuando están pequeñas, pero por lo general suele suceder. Entonces lo que hago es ponerle un poquito menos de drenaje en el sustrato y reduzco una medida de sustrato universal por una medida de perlita solamente. Otra cosa que evito hacer es quitarle la pruina. No todas las suculentas tienen pruina, cabe destacar. Las que la suelen tener son las echeverias, y la pruina es esa cosita blanca, como que polvito blanco que se ve encima de las suculentas, encima de la planta. Lo que hace es protegerlas del sol. Entonces es muy importante que no lo toques. Ustedes dirán, ajá Mariana, pero si acabas de decir que toquemos las hojitas, pero que no toques la pruina. Bueno, lo que yo hago es que toco siempre las hojitas de abajo, que también suelen ser las primeras que les va a faltar agua. Siempre toco las mismas porque son las hojitas que menos sol reciben, y evito tocar la parte de arriba de la planta. Otra cosa que no hago por nada del mundo es dejar agua adentro de la roseta de la suculenta cuando las riego. Esto hace que la planta pues le salgan hongos y también puede hacer que se pudra. Entonces cuando riego a la planta y veo que le cae algún pocito de agua, algunas gotas de agua adentro de la roseta, lo que hago es soplarlas con una bombita y asegurarme de que no quede ni un poquito mojada, porque puede ser muy perjudicial para la planta. ¿Cómo puedes regar a tus suculentas? ¿De qué manera? Yo lo que hago es regarla de la manera tradicional, por encima del sustrato. No aplico el método de inmersión, que es llenar un poco algún recipiente con agua y sumergirla por algunos minutos. Yo no lo hago, porque siento que regarla por encima me ha funcionado desde siempre y es lo que hago. Ok, yo no riego atomizando a mis suculentas. Es algo que no me gusta. Siento que las raíces no absorben el agua que deben absorber. Siento que les hace falta agua si las riego de esa manera. Aparte que te tardas muchísimo más dándole al potecito sobre la tierra, y eso haría que se me mojara mucho, y como ya les conté, no me gusta que queden pocitos de agua adentro de la roseta. Entonces prácticamente nunca atomizo mis suculentas. La única manera es que sea días de verano y haga mucho calor. Las refresco un poco y sé que el sol va a hacer que el agua se seque inmediatamente. Pero el resto, en otra época del año, no lo hago. ¿Qué maceta uso? Como ven, uso terracota, uso plástico, uso tronquitos y uso metal. Me ha ido bien con todas. Con estas sí me he dado cuenta de que la planta me pide muchísimo más rápido agua, porque ya tiene un sustrato súper drenado, y aparte tiene maceta de terracota que hace que el sustrato dure mucho menos mojado. Entonces me pide casi que todas las semanas agua. Yo riego esta planta todas las semanas. Sí, es una suculenta y la riego todas las semanas. Las de plástico sí me aguantan muchísimo más, y esta, que no es una maceta, pero yo la convertí en maceta, le abrí unos huequitos por debajo y de verdad que me va súper bien con ella. Las dos están súper bien. Han ido acostumbrándose muy fácil a esta maceta.
Como ven, las suculentas son un tema, depende de la especie que tengas en casa. No porque sea suculenta quiere decir que va a llevar sol todo el día. Muchas suculentas realmente no llevan sol durante todo el día. Hay muchas que no son de sol directo durante todo el día. Por ejemplo, estas plantas las he visto aquí donde vivo. Hay muchas sansevierias en la calle llevando sol y la mayoría están súper quemadas, están súper maltratadas. Esta planta no es de sol directo, aunque todo el mundo crea que se adapta a cualquier circunstancia. Las orejitas de Shrek también es una planta que se adapta muy bien tanto al sol directo como a una habitación muy iluminada. El mío no está llevando sol directo y conserva una forma súper linda y tiene crecimiento nuevo, o sea que está contento, está feliz. También he visto que lo estresan, lo ponen a llevar muchísimo sol y las punticas de la planta como que se ponen de colores, se ponen como rojitas. Eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, que compartan este video con alguien que sepa que les encantan las plantas y que me dejen cualquier duda o sugerencia en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Chao.